Buenos días, tardes o noches, bachilleres, dependiendo de la hora que estén viendo esta videoconferencia. Bienvenidos a la videoconferencia número 2 de su clase de Química General. Hoy tocaremos temas de lo más interesantes por ver. A mi opinión, yo creo que son de los temas más interesantes de química. Otra vez, solo para recordarles, soy el ingeniero Jaime Krishna Ramírez Carrillo y sin más preámbulo empecemos la clase. Antes, solo vamos a hacer un repaso de lo que se vio anteriormente en la clase 1. Acuérdense que el primer tema fue qué era la química. Hablamos sobre qué de cosas abarca la química, por qué ustedes deberían estudiar química como médicos. Luego que hablamos sobre la química en general y una breve historia de por qué ha sido tan importante su avance en la historia de la humanidad. Luego empezamos con los temas de la clasificación y los estados de la materia. En la clasificación de los estados de la materia vimos los tres estados de la materia principales, los cuales son sólido, líquido y gaseoso. También vimos las propiedades físicas y químicas de la materia. En este apartado aprendimos, por ejemplo, cuando hacemos cambios de estado de sólido a líquido, no perdemos la esencia de la sustancia. Por ejemplo, si hacemos un cambio de hielo a agua por medio del calor, pudimos observar que al realizar este cambio de estado, no se pierde la sustancia, que en este caso sería agua. En cambio, con las propiedades o un cambio químico, por ejemplo, si hacemos reaccionar hidrógeno con oxígeno, tenemos como resultado agua, H2O. Eso significa que la sustancia que obtuvimos al principio no va a estar presente. Luego tocamos un poco sobre la teoría cinético-molecular, que es un poco sobre cómo se mueven las moléculas dependiendo del estado en que se encuentren o la temperatura en que se encuentren. Tocamos un poco sobre el movimiento browniano, que es lo erráticas que son las partículas mientras más temperatura tengan. Luego lo relacionamos con los procesos endotérmicos y exotérmicos. Cuando una reacción química es exotérmica, libera calor. Y cuando una reacción química es endotérmica, los alrededores tienen que suministrarle calor. Eso significa, como les dije antes, que se enfría. Por último, terminamos de hablar sobre el sistema y sus alrededores, que teníamos los sistemas aislados, los sistemas cerrados y los sistemas abiertos. Los sistemas abiertos era cuando la reacción, el sistema que nos interesa, intercambiaba tanto masa como energía con sus alrededores. Luego teníamos el sistema cerrado, que no intercambiaba masa, pero sí intercambiaba energía con los alrededores. Y finalmente teníamos el sistema aislado, que era el sistema ideal, como les estaba diciendo, que no intercambiaba ni masa ni energía cuando había una reacción química. Y básicamente ese sería un poquito de la clase. Si no se recuerdan, les aconsejo que la vuelvan a ver para que empiecen a estudiar más a detenimiento todos estos temas muy importantes. En este momento lo que haremos será entrar en uno de los temas más interesantes para mí y probablemente uno de los temas un poco complejos dependiendo del punto de vista que ustedes le den. Claro, obviamente nosotros no vamos a darle un punto de vista súper profundo a estos temas. Vamos a tratar de que ustedes entiendan lo mejor posible todos estos temas y que se llenen de interés. Vamos a empezar hablando sobre las teorías atómicas. Se recuerdan que en la clase anterior les dije cómo se estudiaba la química, que era un proceso científico. Entonces, básicamente, la teoría atómica es lo que les dije en la clase anterior aplicado a la vida real. ¿Y qué les dije anteriormente? ¿Cómo se estudiaba la química? Era un proceso de pasos a seguir, que primero teníamos en este proceso de pasos la observación, seguidamente teníamos la representación
y finalmente teníamos la interpretación. Entonces, este proceso de pasos que les dije en la anterior clase se fue dando gradualmente en la teoría atómica. Pronto verán cómo se irá aplicando esto en la vida real con cada teorema. Y empecemos desde ya a explicarles este tema tan interesante que espero yo pasarles mi entusiasmo sobre lo que es estas teorías tan interesantes. Y obviamente, si tuviera el tiempo para explicarlo en 2, 3 clases más, lo hiciera. Pero lastimosamente tenemos un tiempo bastante corto y no podemos extendernos demasiado. Pero tengo el privilegio yo de explicarles este tema. Desde la antigüedad, el ser humano ha querido saber de qué está hecho, cómo está constituido todo lo que nos rodea. Hay religiones o filosofías que se han basado en que el ser humano y todo el universo está hecho como de 3 o 4 elementos, que es tierra, agua, aire, fuego. Pero hubo un filósofo griego que profundizó aún más sobre esto, que fue Demócrito. Demócrito tuvo la idea de que la materia estaba formado no solo de agua, fuego, aire, tierra, madera, sino de muchas partículas pequeñas, indivisibles, que las cuales las llamó átomos. Estamos ubicándonos en el tiempo y el espacio. Esto fue antes de Cristo, en el siglo antes de Cristo. Eso significa que obviamente este filósofo no tenía los materiales suficientes, la tecnología suficiente que tenemos actualmente para poder llegar a una conclusión, algo así. Y por eso mismo, incluso grandes pensadores de renombre como Platón y Aristóteles no lo apoyaban. Su idea no era aceptada por sus contemporáneos, pues claro, estaba muy adelantado a su época y había mucha falta de pruebas para decir esto. Pero él tenía una idea base, y con esa idea base, ya cientos de años después, un científico inglés llamado John Dalton formuló una definición en base también a la idea del filósofo griego Demócrito. ¿Y cuál fue la idea de este científico inglés llamado John Dalton? Pues básicamente tenía la misma idea que Demócrito, que la materia consistía en unidades indivisibles que se llamaban átomos. Entonces aquí tenemos un dibujito cómo la teoría del átomo fue evolucionando a lo largo del tiempo. Y tenemos la teoría de Dalton, que pueden ver en como un círculo de color anaranjado al final, donde dice John Dalton, 1808. El concepto del átomo en sí, en ese momento, Dalton lo daba de esa manera. Dalton creía que, bueno, la base fundamental de la materia en que nosotros vivimos es el átomo, que son partículas que no se pueden dividir más y que son las más pequeñas, y son las cuales por esas partículas nosotros nos constituimos. Aparte de tener la misma idea que Demócrito tuvo hace siglos, también Dalton como puso las bases fundamentales del átomo, que son como las teorías básicas de lo que están constituidos los átomos. Otra vez lo vuelvo a decir, pongámonos en el año de 1808 de nuevo. Obviamente John Dalton no tenía la suficiente tecnología para afirmar esto, pero por medio de varias ideas científicas llegó a esa conclusión. Ahora, ¿cuáles fueron las teorías de Dalton, las cuales resumen la base del átomo? Básicamente se pueden describir en 4. La primera, los elementos están formados por partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos. La segunda es, los átomos de un mismo elemento son idénticos, tienen igual tamaño, masa y propiedades químicas. Los átomos de un elemento son diferentes a los átomos de todos los demás elementos. Entonces vamos con la tercera ley de Dalton, que es
Los compuestos están formados por átomos de más de un elemento. En cualquier compuesto, la relación del número de átomos entre dos elementos presentes siempre es un número entero o una fracción sencilla. Esta ley de Dalton se conoce como la ley de proporciones definidas, que luego lo explicaremos más a detalle. Y luego tenemos la última ley, que sería una reacción química. Implica solo la separación, combinación o reordenamiento de los átomos. Nunca supone la creación o destrucción de los mismos. Estas cuatro ideas que Dalton tuvo del átomo fueron las bases con las que agarraron los otros científicos para seguir dándole forma al átomo. Y si se preguntan quién fue Dalton, si no han escuchado esta enfermedad de los daltónicos, él fue el que proporcionó la primera descripción detallada de la ceguera al color, la cual él padecía. Entonces la tercera ley de Dalton, como les mencioné, es muy importante porque trae a colación dos leyes, la primera, que se llama la ley de proporciones definidas, la cual establece que muestras diferentes de un mismo compuesto siempre contienen los mismos elementos y en la misma proporción de masa. ¿Y esto en español qué significa? Vaya, les voy a poner un ejemplo con el mismo vaso de leche, ¿ok? No vamos a pasarnos del vaso de leche para que ustedes entiendan. Imagínense que hubiera una ley universal, que tuviéramos leche y leche en polvo y agua. Y digamos que tenemos un vasito de agua estándar, cualquier vasito de agua. Pero la medida para hacer leche en polvo fueran 2 cucharadas de leche en polvo. Y ustedes tienen que echarle 2 cucharadas para que pues la leche en polvo se disuelva. Entonces ustedes lo revuelven y tienen la leche en polvo. Claro, en la vida real ustedes pueden echarle cuantas cucharadas de leche en polvo ustedes deseen. Imagínense esto, que si ustedes no le echan 2 cucharadas de leche en polvo, digamos le echan una, la leche en polvo no se combina con el agua. Y si ustedes le echan más de 2 cucharadas de leche en polvo, esta leche en polvo no se combina con el agua. O queda sobrante. Entonces esta proporción quedaría, digamos, a 2 cucharadas de leche en polvo por un vaso de agua. Y digamos que ustedes agarran de ese vaso de leche una porción pequeña a otro vaso chiquito, a otro vaso más pequeño. En sí, en teoría, la proporción de leche quedaría igual. O sea, siempre sería de 2 cucharadas de leche en polvo a un vaso de agua, aunque ustedes hayan agarrado un poquito nada más. Esa proporción se mantendría. Pongamos este ejemplo en la vida real. Digamos que tenemos el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, que son un átomo de carbono y 2 de oxígeno. Entonces digamos que el vasito de agua, el vaso de agua es el carbono y las 2 cucharadas de leche en polvo son las 2 moléculas de oxígeno. Entonces se combinan para formar dióxido de carbono. ¿Qué es lo que pasa? Aunque nosotros agarremos, digamos, tenemos una tonelada de dióxido de carbono, por así decirlo. Aunque nosotros agarremos 1 gramo. Yo sé que el dióxido de carbono es gas y más de algunos me van a estar diciendo que por qué estoy pesando el dióxido de carbono, si no tiene sentido. Pero otra vez, estoy trayendo este ejemplo para que ustedes nada más lo entiendan más claramente. Entonces, digamos que tenemos una tonelada de dióxido de carbono y solo agarramos 1 gramo. ¿Ustedes creen que las proporciones van a cambiar o van a ser las mismas? Según la ley de Dalton de las proporciones definidas, aunque ustedes agarren 1 gramo, aunque ustedes agarren 1 miligramo de esa tonelada, la proporción de 2 a 1 del dióxido de carbono siempre se mantendrá constante. Eso es lo que significa. Y si no entendieron mucho con el dióxido de carbono, regresemos al ejemplo de la leche. Si digamos tenemos 1 litro de leche y la combinación ideal solo fueran 2 cucharadas de leche por un vaso de agua, aunque nosotros agarráramos un poquito de ese vaso, siempre la proporción sería la misma.
Y luego vamos con la siguiente ley que se generó siempre de la tercera hipótesis de Dalton, que se llama ley de las proporciones múltiples, la cual consiste en si dos elementos pueden combinarse para formar más de un compuesto, la masa de uno de los elementos que se combina con una masa fija del otro mantiene una relación de números enteros pequeños. ¿Qué significa esto en español si no lo entendieron? Imagínense que nosotros tenemos metano, CH4, y nosotros quemamos este metano con oxígeno. Entonces la reacción que se produce al combinar un hidrocarburo con oxígeno es dióxido de carbono. O sea, imagínense que ustedes tienen gasolina y le prenden fuego. Entonces, lo primero que se genera es dióxido de carbono. Pero realmente no solo se forma esto, aparte se forma monóxido de carbono. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esta ley del Dalton de las proporciones múltiples. Que a veces van a haber reacciones que tendrán más de un producto. En el caso, digamos, del metano, se va a formar dióxido de carbono, que sería como el producto principal, pero al mismo tiempo se formará monóxido de carbono. O sea, tendremos dos productos principales aquí. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir la ley de las proporciones múltiples de Dalton? Aquí dice la masa fija de uno de los elementos, o sea, masa fija. En este caso, la masa fija sería el metano, que se combina con uno de los elementos, mantiene una relación de números enteros pequeños. Luego, en otros temas futuros, veremos esta ley de las proporciones múltiples. En otras unidades futuras verán la ley de las proporciones múltiples y entenderán más a cabalidad esto. Pero para que tengan una idea y no se pierdan en el concepto, porque a veces las propuestas de leyes, la forma en que está redactada puede llegar a ser demasiado formal que una persona normal no las entiende. Pero lo que quiere llegar Dalton aquí es que hay una relación de productos múltiples. Un producto múltiple es cuando tenemos una reacción principal y de esa reacción principal salen dos productos. Generalmente en las reacciones químicas solo salen un producto. Eso es lo que deseamos, ese producto, pero a veces van a salir productos múltiples. Entonces a eso se refiere Dalton aquí. Y llegamos a la parte, chicos, más interesante e importante de la clase, que realmente es tan interesante como han descubierto átomos y moléculas y las estructuras del átomo. Veremos con detenimiento estas teorías del átomo parte por parte para que ustedes vayan entendiendo, y pues este solo es como el resumen de todo. Claro, vamos a ir detenidamente cómo llegaron a la teoría del átomo actual para que ustedes entiendan con más facilidad sobre todo esto. Primeramente, lo que yo quiero que ustedes entiendan es lo que vimos en el pasado. ¿Y qué vimos anteriormente? Pues vimos el concepto primordial del átomo. Como Demócrito expresó la idea de que la materia estaba formada por partículas pequeñas que se llamaban átomos, y el científico inglés Dalton formuló estas cuatro hipótesis que les acabo de decir sobre el átomo, que siempre fue tomando la idea de Demócrito. Y la gente en los años 1800 pues aceptó esta idea de el átomo de Dalton. Ahora veremos cómo descubrieron los electrones, porque ya tenían el concepto del átomo. ¿Qué es lo que pasó? 90 años después, en 1890, muchos científicos estaban interesados en el estudio de la radiación, la emisión y transmisión de la energía a través del espacio en forma de ondas. La información obtenida por estas investigaciones contribuyó al conocimiento de la estructura atómica. Entonces, ¿qué pasó? Para investigar este fenómeno se utilizó un tubo de rayos catódicos. Generalmente, yo creo que ya la mayoría a esta época ustedes no conocen las televisiones de tubos al vacío, que pues eran las televisiones antiguas de 1900, principios de los 2000.
Pero básicamente esas televisiones tenían este concepto de tubos de rayos catódicos que están viendo en este momento. Y pues estos tubos de rayos catódicos consistían en tubos de vidrio de los cuales se habían evacuado casi todo el aire, que se le llaman tubos al vacío. Y luego se colocaban dos placas metálicas que se encuentran conectadas a una fuente de alto voltaje. La placa con carga negativa, llamada cátodo, emite un rayo invisible. Este rayo catódico se dirige hacia la placa con carga positiva, llamada ánodo, que pasa por una perforación y continúa su trayectoria hasta el otro extremo del tubo. Cuando dicho rayo alcanza la superficie recubierta de una manera especial, produce una fuerte fluorescencia o luz brillante. Entonces aquí solo quiero que recuerden un poco sobre las cargas eléctricas, que son positivas y negativas. Porque básicamente, si ustedes se basan y entienden las cargas eléctricas, podríamos decir, y yo me puedo atrever a decir, que esta es como la base de todo lo que van a ver adelante, que sería en las clases posteriores. Entonces, ¿en qué consistía este experimento? Tenemos el tubo de rayos catódicos, que pues es el tubo de vidrio, y lo que hacían básicamente es poner un imán por fuera. El imán, ya saben que tiene polos norte y sur, y pues al poner este imán afuera del rayo, se notaba que esa luz invisible que pues al final se proyectaba en la pantalla final del tubo de rayos catódicos, se desviaba si ese imán era cambiado de posición. Entonces la teoría electromagnética dice que un cuerpo cargado en movimiento, en este caso sería la luz que emitían los rayos catódicos, se comporta como un imán y puede interactuar con los campos magnéticos y eléctricos que atraviesa. Debido a que los rayos catódicos son atraídos por la placa con carga positiva y repelidos por la placa con carga negativa, deben consistir en partículas con cargas negativas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando este tubo de rayos catódicos, esta línea de electricidad, podríamos decir de electricidad, pasaba y se le ponía este imán, cuando se le ponía el imán con polo positivo, esta línea era atraída. Entonces se iba para arriba, como que quería unirse al campo magnético del polo positivo. Cuando no se le ponía ningún imán, iba en línea recta. Y cuando se le ponía el polo negativo del imán, quería desviarse, se desviaba completamente, como que no se quería unir. Entonces aquí asumieron, no sé si ustedes han jugado con imanes alguna vez en su vida. En la práctica es, si ustedes juntan polos opuestos, estos se van a atraer automáticamente. Y cuando ustedes tratan de juntar dos polos iguales, por ejemplo negativo negativo o positivo positivo, estos jamás van a juntarse, es más, se van a repeler. Pero si ustedes juntan positivo con negativo, estos se van a buscar automáticamente. Entonces aquí vieron que esto tenía el mismo principio, claro que es un poco más sofisticado y con otros propósitos, pero cuando esta luz de los rayos catódicos pasaba por el polo negativo del imán, se alejaba la luz, el rayo catódico se repelía del polo negativo, y cuando ponían el polo positivo del imán, la luz del rayo catódico se atraía. Entonces aquí llegaron a la conclusión que este algo del rayo catódico, que en este momento no sabían qué era, tenía carga negativa. Entonces por medio de este tipo de experimento descubrieron los electrones. Hubo un científico el cual descubrió la carga y la masa en detalle de los electrones, el cual se llamó J.J. Thomson, y él también propuso que un átomo podía visualizarse como una esfera uniforme cargada positivamente, dentro de la cual se encontraban los electrones como si fueran las pasas de un pastel. ¿Por qué
llegó a esa conclusión? Porque decían que los átomos en sí tenían que ser neutros, y para que un átomo sea neutro, el mismo tiene que contener un número de cargas positivas y negativas iguales. Ahora, quiero que ustedes se recuerden de la idea que Demócrito y Dalton propusieron. Ok, Demócrito y Dalton propusieron que en las partículas más esenciales eran los átomos, que eran supuestamente indivisibles. Ahora Thomson dice, ok, sí, tenemos los átomos, y estos átomos, para que sean neutros, adentro de los átomos tienen que tener partículas tanto positivas como negativas para ser neutros. Entonces él propuso este modelo. Como pueden ver aquí, donde dice J.J. Thomson, 1904, propuso este modelo del átomo, donde dice, ok, el átomo no solo es una chibolita, no solo es una ruedita. Adentro del átomo tiene tanto electrones como cargas positivas para que sea neutro. Ya este modelo se le llamó el pudín de pasas. Como ven, en la parte de la izquierda es el modelo de pudín de pasas que propuso Thomson. Pero ahora vamos a hablar en específico sobre el tema del protón y el núcleo. ¿Qué es el protón y el núcleo? Por medio de un experimento detectaron la existencia del núcleo, porque antes se creía que pues el átomo solo, en ese momento solo era la rueda, la chibola, y adentro tenía cargas negativas. Bueno, ¿qué pasó? Un científico llamado Ernest Rutherford utilizó este experimento que ven a la derecha, que pues puso una lámina de oro, y a través de partículas alfa, que son partículas cargadas positivamente, pues lanzó estas partículas a la lámina de oro por medio de un rayo. Entonces iba progresivamente esta lámina de oro, digamos, de arriba para abajo. Entonces este rayo de partículas alfa, que muy pronto veremos que son partículas alfa, pues atravesaban la lámina de oro con mucha facilidad. Pero mientras avanzaba la lámina de oro de arriba para abajo, digamos, de izquierda a derecha, se dio cuenta que habían partículas que rebotaban o se desviaban de una forma exagerada. Imagínense que ustedes tienen una pistola y ustedes están comprobando que la bala atravesará una lámina de papel. Imagínense que tiran la bala y atraviesa el papel. Pero en otras posiciones del papel, la bala rebota al papel, o a veces en otros casos y regresará a ustedes. Entonces esto a Rutherford le llamó mucho la atención. ¿Y ustedes qué creen que habrá sido? ¿Y por qué creen que también la lámina, las partículas alfa atravesaban la lámina de oro? Porque pues la lámina de oro era una lámina sólida. ¿Por qué creen que estas partículas alfa las atravesaban? ¿Y por qué creen que pasó la segunda opción, que sería que rebotaban completamente o se desviaban? Entonces él concluyó que, bueno, la primera conclusión que él hizo es que en el átomo hay una gran cantidad de espacio. No es como la idea del átomo que se propuso Thomson, que era como bien rellenita y pues adentro tenían electrones. Pues él dijo, no, en el átomo hay una gran cantidad de espacio. Y por eso las partículas alfa atravesaban esos átomos de oro. Porque, porque había una gran cantidad de espacio para que se pudiera hacer eso. Ahora, ¿por qué? ¿Qué rebotaban o por qué se desviaban las láminas? Similarmente, podemos regresar al experimento de los rayos catódicos. ¿Por qué creen que el rayo catódico se movía cuando poníamos los imanes? Porque había una carga negativa afectando ahí. ¿Qué es lo que pasó en este caso de la lámina de oro? Aquí acordémonos que las partículas alfa, que ya se las explicaré, tienen cargas positivas. Entonces, cuando se desvían o rebotan, significa que ha encontrado una carga de su mismo signo. Entonces, acuérdense, otra vez remontémonos a las cargas eléctricas. Cuando las cargas son de signos opuestos, se atraen, pero cuando son de signos iguales, se repelen. Entonces, solo había una explicación aquí por qué algunos rayos de las partículas alfa se repelían.
y era porque habían tocado el núcleo de ese átomo en específico, de oro. Entonces, cuando tocaba el núcleo de oro, aquí se detectó que, que el núcleo del átomo era de carga positiva. Y cuando se tocaban directamente, rebotaban. ¿Por qué? Porque hacían el mismo efecto cuando ustedes ponen dos imanes de signo positivo a tratar de juntarse, se repelen. Entonces ya el modelo de Rutherford era diferente que el modelo de Thomson. Ya se decía que en el átomo ya no es como una chibolita, ya no es como un pastel de pasas. Ya en el átomo Rutherford comprobó con este experimento que hay mucho espacio adentro del átomo. Y en el centro del átomo está el núcleo que tiene una carga positiva. Y los electrones están orbitando ese átomo alrededor del núcleo. ¿Qué tanto espacio tiene el átomo? Entonces aquí Chan dice que nosotros nos imaginemos un estadio de fútbol, de béisbol, un estadio grande. Y en el centro nosotros ponemos una chibola y ese es el tamaño del núcleo en el átomo. Imagínense cuánto espacio tiene el átomo y qué tan pequeño es el núcleo del protón en este caso sería. Y alrededor de ese núcleo están los electrones que están orbitando al átomo. Entonces ya en 1909 Rutherford propuso un nuevo modelo que vemos en el tercer aquí dibujo. Los científicos estaban regocijando, estaban contentísimos de que sabían con más detalle la estructura del átomo en sí. El problema estaba en otra cosa. Tenían una diferencia de cálculos. El problema que tenían era que se sabía que el hidrógeno, el átomo más sencillo, contiene solo un protón, por supuesto, y que el átomo de helio contiene dos protones. Por lo tanto, la relación entre la masa de un átomo de helio y un átomo de hidrógeno debería ser de 2:1. Debido a que los electrones son mucho más ligeros y que los protones, se puede ignorar la masa de los electrones. Así que solo contaban la masa de los protones. Sin embargo, en realidad la relación real del hidrógeno con el helio no es de 2:1, sino es de 4:1. Entonces Rutherford y otros investigadores habían propuesto que debería existir otro tipo de partícula subatómica adentro del núcleo. James Chadwick en 1932 propuso otro experimento en cual consistía bombardear una lámina de berilio, en este caso, con partículas alfa. El metal emitía una radiación de muy alta energía similares a los rayos gamma, y pues experimentos posteriores demostraron que esos rayos en realidad constaban de un tercer tipo de partículas subatómicas que Chadwick llamó neutrones, debido a que se demostró que eran partículas eléctricamente neutras con una masa ligeramente mayor que la masa de los protones. Y aquí el misterio de la relación de las masas se podía explicar. En el núcleo de helio existen dos protones y dos neutrones, en tanto que el núcleo de hidrógeno solo hay un protón y no hay ningún neutrón. Por lo tanto, la relación es de 4:1. Y así en 1932 se propuso otro modelo atómico en el cual ya incluían los neutrones, el cual es el modelo de Bohr. Aquí dice 1013, pero realmente es 1913, que son los modelos de niveles de energía que ya están incluyendo aquí en el núcleo no solo a los protones, sino también a los neutrones, y alrededor están los electrones orbitando. Eso ya lo explicaremos más adelante, pero ya estamos avanzando poco a poco con la idea que teníamos del átomo desde que empezamos con Demócrito. Sobre la radioactividad hablaré muy poco, pero solo he mencionado lo más básico que ustedes tienen que saber. Por ejemplo, en 1895 un físico alemán llamado Wilhelm Röntgen observó que los mismos rayos catódicos con los que, pues, no sé si se acuerdan,
si se acuerdan, sobre el tubo de rayos catódicos. Si estos rayos catódicos incidían sobre el vidrio y los metales, hacían que estos emitieran unos rayos desconocidos. Estos rayos muy energéticos eran capaces de atravesar la materia, oscurecían las placas fotográficas incluso cubiertas y producían una fluorescencia en algunas sustancias. A estos rayos se les denominó como rayos X por su naturaleza desconocida. Luego del descubrimiento de Roten, hubo un científico llamado Antoine Becquerel, profesor de física en París, empezó a estudiar las propiedades fluorescentes de las sustancias. Accidentalmente encontró que algunos compuestos de uranio oscurecían las placas fotográficas cubiertas, incluso en ausencia de los rayos catódicos. Al igual que los rayos X, los rayos provenientes de los compuestos de uranio resultaban altamente energéticos y no solo los desviaba un imán, pero diferían de los rayos X en que se emitían de manera espontánea. Ahora, no sé si ustedes conocen la vida de Marie Curie, pero esta científica, discípula de este científico Antoine, sugirió el nombre de radioactividad para describir esta emisión espontánea de las partículas o radiación. Desde entonces se dice que un elemento es radioactivo si emite radiación de manera espontánea. La desintegración o descomposición de las sustancias radioactivas, como el uranio, produce tres tipos de rayos diferentes. Dos de estos rayos son desviados de su trayectoria por placas metálicas con cargas opuestas. Y aquí es donde les hablo sobre los rayos alfa, que científicos para descubrir tanto el protón como el neutrón ocuparon los rayos alfa, que constan de partículas cargadas positivamente, ojo, positivamente, por eso pudieron encontrar la existencia de la carga de los protones. Estos rayos alfa se apartan de la placa con carga positiva, como lo vimos en los experimentos anteriores. También existen los rayos beta o partículas beta. Son electrones y se alejan de la placa con carga negativa, o sea, están cargados negativamente. Hay otro tercer tipo de radiación que consta de rayos de alta energía llamados rayos gamma. Al igual que los rayos X, los rayos gamma no presentan carga y no les afecta un campo externo. Estos rayos gamma son los más peligrosos para nosotros, puesto que pueden descomponer todas las células. Y no sé si ustedes han visto Chernobyl, la serie de Chernobyl. Entonces, cuando explotó la planta nuclear, pues las partículas que emanaban alrededor y que contaminó todo, incluyendo la gente y los bomberos que se morían ahí, pues eran rayos gamma. Hay un dispositivo que ellos utilizaban ahí para medir la radiación. Ese dispositivo que utilizaban era para medir cuántos rayos gamma había en la atmósfera o en el entorno. Si ustedes no han visto la serie de Chernobyl, yo les recomiendo, haciendo un anuncio, haciendo un paréntesis. Esa serie es muy bonita y se las recomiendo. No necesitan ser científicos para entenderla. Está muy entretenida. Y pues también no solo como van a aprender ciencias, sino van a aprender el contexto histórico y sociopolítico de lo que pasaba en la Unión Soviética en ese entonces. Se las recomiendo, es muy bonita. Y pues, retomando de nuevo, esos rayos gamma son peligrosos para nosotros. Las partículas de los rayos gamma son emanadas por compuestos como uranio, compuestos radioactivos, que lastimosamente Marie Curie se murió pues de eso, pues, o sea, de estos compuestos. En ese momento no se sabía qué tan peligrosos eran esos compuestos. Y aquí hablamos de los isótopos también. Aquí entran un poco los isótopos. ¿Y qué son los isótopos? En resumen, los isótopos son los átomos que tienen cantidad diferente de neutrones. Ya sabemos la estructura del átomo, que en el centro tenemos protones y neutrones. Entonces, habrán átomos que van a tener diferentes cantidades de protones. Entonces, los que tienen mayor cantidad de protones en el núcleo son los átomos que son más inestables y liberan radiación. ¿Qué tipo de radiación? Liberan tanto como rayos
alfa, beta y gamma. Generalmente los rayos alfa y beta, claro, son peligrosos. Hay unos que no atraviesan muchas cosas. Por ejemplo, los rayos alfa no atraviesan un grosor en específico y los rayos beta son un poco más penetrantes que los rayos alfa. Pero los rayos gamma son los más peligrosos emitidos de isótopos inestables de compuestos ya más pesados, que serían los compuestos radioactivos de uranio, uranio para arriba. Esto lo verán en la siguiente clase de compuestos de cuando vean la tabla periódica y los compuestos en específicos de la tabla periódica. Ahora les explicaré un poco sobre la visión actual que se tiene del átomo, porque ya teníamos el modelo de Rutherford, que el modelo del Rutherford solo era como el mero protón sin nada, y luego teníamos el modelo de Bohr, que el modelo de Bohr es un poco más actualizado, que está el protón y el neutrón adentro del núcleo, y teníamos los orbitales con los electrones alrededor. Ahora tenemos el modelo de Schrödinger. Para entender el modelo de Schrödinger tenemos que conocer un poco sobre lo que es la mecánica cuántica, la física cuántica. La física cuántica es un tema tan hermoso, pero obviamente no se los vamos a explicar a ustedes, pero ustedes lo tienen que tener en cuenta para saber por qué les vamos a dar las siguientes clases. Ahora, ¿de qué trata el modelo de Schrödinger? Sabemos que, por ejemplo, en el modelo de Thomson, que cuando descubrieron los electrones, el modelo de las pasas, asumieron que el electrón tenía carga negativa, por supuesto, y pues ellos solo creían que el electrón era una partícula cargada negativamente que rodeaba al núcleo, rodeaba al protón. Pero ¿qué es lo que descubrieron todos estos científicos de física cuántica? Que el electrón no solo es una partícula, sino es una onda también. Es una partícula y onda al mismo tiempo. Miren, no vamos a entrar al mundo de la cuántica porque es otro tema completamente diferente y que obviamente no tiene nada que ver con su carrera, pero es un tema muy interesante que yo les recomiendo que busquen por aparte. En sí, ¿cómo llegaron a la conclusión que los electrones no solo son partículas? Ustedes me imagino que conocen el famoso experimento de la ranura de electrones de onda partícula, pero se lo voy a explicar a grosso modo para llegar a la conclusión por qué el modelo del átomo llegó a cambiarse ligeramente. Entonces, tenían una ranura, digamos una placa de metal que tenía dos ranuras así rectas, ¿verdad? Entonces, digamos que empezaron a ametrallar con electrones esas dos ranuras, y pues tenían, digamos, una pizarra o un objeto donde los electrones pues llegaban a chocar. Entonces, cuando en esa placa de metal solo había una ranura, pues los electrones se comportaban completamente normales. O sea, ¿cuál es un comportamiento normal? O sea, que ustedes bombardeen el electrón y pues salga, digamos, en la pizarra una línea recta de electrones. Entonces, cuando se le ponían dos ranuras, ¿qué era lo que los científicos trataban de esperar? Pues que en la pizarra hubieran dos ranuras, dos líneas rectas de electrones. Pero ¿qué es lo que pasaba? En el experimento, cuando se le ponían dos ranuras, no habían dos líneas rectas. Habían una determinada cantidad de líneas que los científicos asumieron que era como que unas ondas de agua hubieran pasado ahí y hubieran chocado, como que los electrones se hubieran comportado de una manera de ondas, como que los electrones se hubieran comportado como si fueran ondas de agua o de sonido, como sea. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Querían ver si afectaba que los electrones salieran disparados continuamente y por montones. Entonces lo hicieron uno por uno. Empezaron a disparar los electrones uno por medio de esas dos ranuras y se comportaron de la misma forma, como que si fueran ondas.
y tenían ese comportamiento. No, en la pizarra no habían dos rayas de electrones, habían varias rayas de electrones. Entonces, eso llevó a los científicos a preguntarse qué está pasando aquí, por qué los electrones están actuando de manera diferente y no están actuando de una forma de partículas. Entonces luego pusieron un mecanismo para detectar en qué ranura se metía cada electrón. Y cuando pusieron este mecanismo aparte, vieron que los electrones se volvieron a comportar de otra manera diferente. Ahora no se comportaban como ondas, se comportaban como partículas. Cuando pusieron ese mecanismo, cambiaron y afectaron completamente el patrón de los electrones. Entonces, la comunidad científica se quedó impactada. No tenía lógica. No tenía lógica, y por eso la mecánica cuántica y la física cuántica es tan bonita, porque la física normal tiene su lógica y pues desde tiempos de Isaac Newton ya la vienen trabajando así. Pero la mecánica cuántica, cuando empezaron a estudiar más detenidamente al comportamiento de los electrones, se llevaron esa sorpresa del comportamiento de ondas partículas de los electrones. Incluso el mismísimo Albert Einstein no estaba de acuerdo con esta conclusión que habían llegado. Pero ¿qué se le podía hacer si así se comportaban los electrones? No era una cosa de estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Habían varios científicos que no les gustaba la idea de la mecánica cuántica, y que viene esta famosa frase de Albert Einstein donde dice: Dios no juega a los dados, refiriéndose a que cómo puede ser posible que un electrón se comporte de manera tan ilógica. Y aquí es donde viene también este famoso ejemplo del gato de Schrödinger, que me imagino que ya la mayoría lo conoce, que tenemos el gato, ponemos en la caja un gato, digamos, para este ejemplo es para explicar el comportamiento de lo que les acabo de explicar de los electrones. Entonces ponemos en la caja un gato y adentro de esa caja, aparte del gato, le ponemos veneno al gato. Entonces, y cerramos la caja. Ahora les pregunto, ¿ustedes qué creen? ¿Cómo creen que estará el gato? ¿Estará vivo? ¿Estará muerto? Entonces, esa es la paradoja del gato de Schrödinger. La respuesta es: está vivo o muerto. ¿Por qué? Probablemente, pues como el dicho dice, la curiosidad mató al gato, y probablemente el gato fue a revisar qué había en ese tubito de veneno, o en el veneno. Lo revisó y pues se murió. Lo consumió y se murió. O lo olió y se murió. Probablemente no lo hizo. No se va a saber hasta que el observador abra la caja y lo haga. Pero en el momento en que el observador no abra la caja, el gato está en una, digamos, superposición de entre vivo y muerto. Entonces pasa lo mismo con los electrones. Los electrones no son partículas como se creían en los primeros modelos de Thomson, que los descubrieron básicamente por estos experimentos de rayos catódicos, sino que ya por la mecánica cuántica describe al electrón como una onda y una partícula al mismo tiempo. Entonces, en clases posteriores ustedes verán los niveles cuánticos que tienen los átomos, que pues los científicos cuánticos, los físicos cuánticos llegaron a las conclusiones a base de estos experimentos. Entonces el modelo atómico cambió y tenemos aquí el modelo de Schrödinger, como lo vemos al final, que pues sí tenemos diferentes niveles en los electrones, pero se sabe que los electrones no son chibolas como lo tenemos en el modelo de Bohr, que son modelos específicos, sino que es una nube de electrones. ¿Por qué una nube de electrones? Porque no se sabe dónde están los electrones específicamente. Porque si tú quieres ver los electrones en una posición específica, pues los puedes hallar. Pero no es que vayan a estar ahí en ese momento y siempre. Entonces
van a haber una infinidad de probabilidades que se calculan por medio de datos matemáticos probabilísticos. Se dice que en esos orbitales los niveles de energía de los electrones estarán en posiciones muy probables, con diferencia del, por ejemplo, el modelo de Bohr que se tenía como idealizado que los electrones solo eran partículas, pues como chibolitas con cargas negativas. Gracias a la mecánica cuántica sabemos que los electrones son ondas y partículas al mismo tiempo. Entonces por eso tenemos el modelo actual del átomo, que sería ese. ¿Qué es el modelo definitivo? Pues no lo creo. Mientras más va avanzando la tecnología, mientras más científicos va sacando el mundo, probablemente lleguemos a otro modelo incluso más específico que este del modelo de Schrödinger. Entonces, para el siguiente tema, ya que tenemos todo más claro que el agua, vamos a hablar sobre los átomos y las moléculas. Y pues ya vamos a irles explicando un poco más sobre la tabla periódica y cómo se leen las cosas en la tabla periódica. Primeramente, tenemos el número atómico. ¿Qué es el número atómico? Es el número de protones en el núcleo del átomo de un elemento. Acuérdense, protones y neutrones son una cosa diferente a la otra. Número de protones, acuérdense que eran protones. Los protones eran las partículas de carga positiva que estaban adentro del núcleo del átomo. Acuérdense cómo lo descubrieron y todo, ¿verdad? ¿Qué es el número másico? El número másico es el número total de neutrones y protones presentes en el núcleo de un átomo de un elemento. Acuérdense cómo descubrieron los neutrones y por qué era la necesidad de descubrir los neutrones, porque había una diferencia de 1 a 4 entre el hidrógeno y el helio. Entonces el número másico es el número total de la cantidad de protones y neutrones que están en el núcleo. Y tenemos el isótopo, que ya se los había explicado antes en el tema de la radiación, que son los átomos que tienen el mismo número atómico pero difieren de número de masa. ¿Por qué difieren de número de masa? Porque estos átomos a veces generalmente tienen más neutrones que los átomos estables, como ya se los había dicho, ¿verdad? Y aquí tenemos la representación, tenemos el símbolo químico, que ya vamos a explicar qué es el símbolo químico como representación de X. Tenemos A, que sería el número atómico, y Z es el número másico. Y tenemos una formulita aquí que tenemos el número de masa es igual a la suma del número de protones más el número de neutrones. O de otra manera podríamos decir que el número másico es igual al número atómico más el número de neutrones. Aquí ustedes pueden despejar esta fórmula y digamos podemos encontrar cuántos neutrones hay en un elemento en específico. Pero eso realmente no nos interesa, generalmente nos interesa el número másico y el número de protones, porque de eso depende el número atómico y el número másico. Ahora vamos a hablar sobre los símbolos químicos, cómo se leen. Si el símbolo es una sola letra, esta debe ir en mayúscula obligatoriamente. Por ejemplo, tenemos el caso de carbono. Tienen que ser C mayúscula, chicos. El hidrógeno, H mayúscula. El azufre, S mayúscula. La mayoría de los símbolos de estos elementos de la tabla periódica vienen generalmente de sus nombres en latín. No es el caso para todos los elementos. Por ejemplo, ya los elementos radiactivos les pusieron el nombre del que los descubrió, pero la mayoría de los elementos vienen sus nombres en latín. Si el símbolo tiene 2 letras o 3 letras, la primera es mayúscula y las demás son minúsculas. Por ejemplo, el sodio, Na, N mayúscula y la segunda letra es minúscula. No vayan a poner N mayúscula y A mayúscula. Si el sodio tiene 2 letras, solo ponen la primera letra mayúscula y ya la segunda minúscula. Tenemos el Hg, que es el mercurio, y el cloro, que obviamente primero ponen la C mayúscula y después ponen la L minúscula, perdón. Y tenemos finalmente la definición, que son moléculas, que ya los había explicado en la teoría de Dalton a ustedes, pero lo vamos a repasar de nuevo. Que las moléculas son un agregado de por lo menos 2 átomos en un arreglo definido que se mantienen unidos a través de fuerzas químicas, también llamadas enlaces químicos. Una molécula puede contener átomos del mismo elemento o átomos de 2 o más elementos,
siempre una proporción fija de acuerdo con la ley de proporciones definidas, como ya se las había explicado en la ley de Dalton. Así que si no entendieron la ley de Dalton, les recomiendo regresar el video y volverla a repasar más detenidamente o leer el libro. Leer el libro de Chang o lo que les vamos a poner aquí. Y aquí tenemos una molécula, lo que vemos en donde está el rojito y el negrito, el carbono y el oxígeno, una molécula diatómica porque contiene solo dos átomos. Puede contener átomos de diferentes elementos o átomos del mismo elemento. A esto se le llama una molécula diatómica. También tenemos las moléculas que contienen más de dos átomos que tienen el nombre de moléculas poliatómicas. Y hay elementos en la tabla periódica que solo existen como moléculas diatómicas. Por ejemplo, los que ven en la tabla periódica ya van a ver en la siguiente clase. Por ejemplo, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo son generalmente moléculas diatómicas. Por eso generalmente nunca van a encontrar oxígeno monoatómico, se les dice. Esto es por muchas causas, pero más básicamente porque son más estables cuando están de forma diatómica. Entonces requieren menos energía y pues la naturaleza como que tiende a formar oxígeno molecular, flúor molecular, cloro molecular, porque es muy difícil mantener estas moléculas, estos átomos solos, porque son muy reactivos. Y pues chicos, aquí hemos terminado con la clase 2. Esta es la bibliografía que yo les he puesto. También se las voy a poner aparte en el video para que vayan a buscarla. Aquí tenemos Chan. Básicamente me he basado en Chan para que ustedes vayan a leer un poco más a profundidad sobre las clases. Por favor, no se queden solo con las videoconferencias. Yo les recomiendo que vayan a leer Chan y los otros que les hemos puesto ahí. También Sundal hemos puesto los principios. Se llama el libro Principios de Química de Sundal. Pero básicamente en la clase yo me he basado en Chan, que es el capítulo 1. Básicamente la clase 1 de las páginas 4 a la 15. El capítulo 2. Básicamente me he basado en la clase 2. Y los capítulos 6 y 11 han sido como complementos de la clase 1. Bueno, hemos llegado a la clase 2. Muchas gracias por estar atentos toda esta clase, que realmente para mí fue muy interesante. Espero que les haya encendido la chispa del interés con ustedes con estas teorías. La verdad, dependiendo de las personas que se las cuenten, estas teorías atómicas pueden ser muy aburridas o muy entretenidas, la verdad. Pero espero que se hayan quedado con un poco la duda y que vayan a investigar. Hay muchos videos en internet, en YouTube, que se los recomiendo para que los observen, así como calidad de hobby, pues, porque es muy interesante estos temas, muy bonito. Bueno, sin más que decir, muchas gracias por haber estado en la videoconferencia y hasta pronto.